Dice la Escritura en el Salmo 15, ante la pregunta ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Dice la palabra de Dios, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Dios. Y en Proverbios capítulo 6 se nos dice otra de las vilezas y de los viles a los cuales Dios detesta. No quiere nada que ver con ellos. Y aquellos y aquellas que quieran habitar en la presencia de Dios también deben mirarlos de lejos y no procurar sus compañías engañosas. Habla el versículo 19 de Proverbios 6, el testigo falso que habla mentiras. Ya habíamos visto en Primero de Reyes capítulo 21 que cuando Acab quería obtener la viña de Nabot, su mujer Jezabel escribió cartas que decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y escuchen esto: y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. ¡Qué complot tan tremendo! La reina, los ancianos y los principales de la ciudad, y además 2 hombres perversos, y se disfrazan de religiosidad, porque promulgan ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces esos 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Pues bien, Nabot pasa a ser uno de esos hombres leales a Dios que no quiso vender su heredad. De Acab ya hicimos referencia, de Jezabel ya vimos cómo terminó, pero ahora queremos referirnos a estos 2 falsos testigos perversos que atestiguaron en contra de Nabot y por eso este hombre murió. Esa clase de personas es las que Dios aborrece. Es posible que pasen de largo en la tierra de los hombres sin ser sancionados, pero recuerda que hay un trono, hay un tribunal ante el cual tenemos que rendir cuentas. También hay un caso similar en el libro de los Hechos. En el capítulo 6, cuando hay un altercado entre varios representantes de unas sinagogas y Esteban, dice la Escritura en el versículo 10 del capítulo 6 que estos atacantes no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Y el versículo 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron a Esteban y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Si usted lee atentamente el capítulo 7, al finalizar, esta gente consumó su cometido, porque las Sagradas Escrituras nos cuentan a partir del versículo 57 lo siguiente: entonces ellos, los que le acusaban, los de aquellas sinagogas, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se le fueron encima
a Esteban, este hombre de Dios. Aquí vemos un hombre en Esteban que es digno de procurar su compañía porque es un hombre que está al lado de Dios. Y dice, y echándole, versículo 58, fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Claro, es que los testigos, en este caso estos falsos testigos perversos, eran los primeros que tenían que lanzar las piedras contra aquel que era hallado culpable en un juicio por falsas acusaciones o por verdaderas, en este caso por falsas. Y colocaron sus ropas al lado de un joven llamado Saulo, de quien hablaremos después en el desarrollo del libro de Hechos de los Apóstoles como lo estamos llevando, en un tiempo más extenso. Porque recuerden que estas cápsulas las hemos elaborado con el permiso de Dios, corticas, para que alimentemos diariamente nuestra vida con estas pequeñas porciones. Pero un alma sedienta anhelará leer más y escuchar más, y para eso están las conferencias, charlas, prédicas o discursos acerca de la palabra de Dios, que entregamos martes y viernes, que son de más minutos, para seguir renovando entendimiento. Por hoy, recuerda que Dios aborrece, detesta, odia al testigo falso que habla mentiras, al testigo falso que difunde mentiras, al testigo falso que propaga mentiras, al testigo falso que dice mentiras, al testigo falso que respira mentiras y a la gente que miente en el juicio, y al testigo falso que respira calumnias. En todas las versiones, en 7 versiones que he citado, esa persona y esa clase de conductas las aborrece Dios. Si estás en esos caminos, es hora de apartarte de ahí. Si conoces gente que cultiva esos caminos, apártate de ellos. Porque recuerda que nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al lado de Dios, todo el que practique la verdad. Y al lado de Dios, todo aquel que habiendo estado en falsedad y en mentiras, se apartó de ese camino y vino en arrepentimiento para nacer de nuevo y cultivar la nueva naturaleza. Hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.